Si no, sí, gracias. Ahora sí, entonces, mis estimados, vamos a realizar un ejercicio ya de tabla de distribución de frecuencia con datos sin agrupar. Lo primero que vamos a hacer, y luego de eso vamos a calcular las medidas de tendencia central, la mediana, la moda y la media aritmética, ¿no? Miren que aquí tenemos la recopilación de información de la venta de vehículos de Toyota, la marca Toyota, durante el mes de julio. ¿Ya? Entonces estamos todas las ventas durante el mes de junio. Como estamos hablando de toda esa información, de todos esos datos, estamos diciendo que estamos trabajando con una población. La población se representa con la N mayúscula. Si estuviésemos hablando de una muestra, este se representa con qué letra? N minúscula. Con la M minúscula, ya. Y aquí, muy bien. ¿Y aquí en qué caso? Esto sería una muestra. Si fuese que solamente determináramos las ventas de vehículos Toyota, de marca Toyota, solamente los fines de semana, o si no, de lunes a viernes, pero no todos los días del mes. Entonces, ahí hablamos de una muestra, de una parte proporcional de todas las ventas durante el mes. Aquí podemos decir que tenemos todas las ventas durante el mes de vehículos Toyota. Pero si decimos solamente de sábado y domingo, entonces estamos seleccionando solamente una muestra, y por lo cual vamos a obtener solamente que 8 datos y no 30 datos como aquí, que se trata de la población, que serían 30 datos. ¿Sí? 30 datos. ¿Ya? Entonces, como es una tabla agrupada, pero una tabla sin datos, sin agruparlos, sin datos que agruparon, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuál es el menor dato y cuál es el mayor dato. ¿Sí? El menor dato y cuál es el mayor dato, para nosotros armar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces, elaboramos nuestra tabla y vamos formando nuestra cabecera. Lo primero, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que poner en la primera columna de nuestra tabla? Los datos que tenemos, los datos o simplemente lo que nosotros conocemos como variable, X, XY, ¿no? Variable. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar cuáles son nuestras variables. ¿Cuáles son nuestras variables aquí en este caso? 1 al 4. ¿Cómo? 0 al 4. 0 a 4. 0, 4. Entonces identificamos los valores. A ver, tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Sabemos que en todo este conjunto de datos, los números que participan, ¿sí? No importa las veces que se repitan, tenemos que van desde el 0 al 4. El menor número 0 y el mayor es el 4. No tenemos más. ¿Sí? Y vemos que hay 1, hay 2, hay un 0, hay un 1, un 2, hay un 3 y hay 4. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a determinar qué necesitamos calcular ahora. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, muy bien, la frecuencia absoluta. Que son las cantidades de veces que se repite un dato. El número de veces que se repite el dato. Perfecto. Exacto. ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos días se vendió 0 vehículos? ¿Cuántos días? 8. 8 días, perfecto. Muy bien. ¿Cuántos días se vendió un vehículo durante el mes de junio? 7. Muy bien. Muy bien. Yo confío en lo que usted me dice. Ya. ¿Cuántos días se vendieron 2 vehículos durante el mes de junio? 7. Muy bien. ¿Cuántos días se vendieron 3 vehículos durante el mes de junio? 5. 5. Muy bien. ¿Cuántos días se vendieron 4 vehículos en el mes de junio? 3. 3. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo sabemos si esto está bien? Sumamos todo y tiene que salir 30. Tiene que salirnos 30. Perfecto. Decimos que está bien porque nos sale 30. Listo. Ahí, ¿qué vamos a calcular ahora? La frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a calcular ahora? Relativa. Ya. Sí. Podemos calcular la frecuencia relativa, pero antes de eso calculemos la frecuencia Acumulada. La frecuencia acumulada, ¿ya? Calculemos la frecuencia acumulada para ir así como más sencillo. Entonces, la primera frecuencia acumulada, ¿cuál sería?
absoluta acumulada, ¿cuál sería? 8, 8. La siguiente, 15, ya la siguiente, 22, 22, 22. La siguiente, 27, 27. 27, La 30. siguiente, 30. 30. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos bien porque coinciden, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Gino, ¿cómo obtenemos la frecuencia acumulada? Tenemos nuestra primera frecuencia, de ahí la sumamos 8 más 7, 15, 15 más 7, 22, 22 más 5, 27, 27 más 3, 30. 30. Es una frecuencia acumulada, por eso, o sea, vamos sumando todas las frecuencias anteriores y nos tiene que dar con el ¿No valor tienes un borrador por ahí, no? de la población. ¿Sí? Apenas anoté, a mí no tiene mi borrador. Hay que prevenir eso antes de empezar la clase. ¿Ya? Frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos nosotros la frecuencia relativa? ¿Cuál es la fórmula para obtener la frecuencia relativa? ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? El número dividido para el número de datos. O sea, nuestra, ¿qué número? La, Frecuencia la acumulada. frecuencia absoluta dividida para el número de datos. Muy bien, la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. ¿Ya? Entonces, 8 dividido para 30. 8 dividido para 30. A ver, no tengo que ponerse la... Ya. ¿Cuánto sale? 0.26. Pero bueno, Ah, ya. Oh. ¿Qué me pasó aquí? Se dividió para 3, creo. Creo que sí. A ver. Dividido para 3. Ah, sí. Es para esto. Ahí sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, 8 dividimos para 30. 7 dividimos para 30, ¿no? Otra vez 7 dividimos para 30. 5 dividimos para 30 y 3 dividimos para 30, ¿no? Bueno, aquí ya apliquemos fórmula directa, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Se está aplicando mal la fórmula. C46 no. Es para 45. Sí, no sé por qué coge. Es que tiene que colocar, Ya, ya. Me copia. Vaya, pues tiene que que más rápido. colocar ese 4 para que sirva. Bueno, hagámoslo por ahorita así. Bueno, hagámoslo así. ¿Ya? Listo. Entonces, nuestra frecuencia relativa, ¿ya? ¿A qué tiene que ser igual nuestra frecuencia relativa? A 1, tiene que sumar 1 Tiene todo que eso. ser igual a 1. Entonces, esto indica que está bien. Ahora, nuestra frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Miren cómo yo diferencio la frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Cómo yo la diferencio? La acumulada de la simple, de la, ¿sí? Como la frecuencia acumulada, como yo la diferencio de la simple, ¿no? Siempre la F va con mayúscula, lo que es acumulada, ¿no? Ya, listo. Entonces, ahora, la frecuencia acumulada relativa, ¿cuánto me sale? Se multiplica el valor por 100. 0. ¿Ah? Sí, Se por 100. multiplica el Ya, pero saquemos valor por directo. 100, Esa es claro. la porcentual. Esa es la porcentual. Si quiero obtener la Claro. porcentual, esto multiplico por 100. Pero aquí voy a obtener la frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Entonces, Ok. ¿cuánto sale? 7. De ahí el siguiente, 0, ¿cuánto sale eso? Esto más esto. ¿Ya? El siguiente. Que esto. Más 0.733. ya, el siguiente. Esto más esto. ¿Sí? 0.9. ¿A cuánto me tiene que dar esto? ¿El valor? 0.9. 0.9. Ya. Ahora el siguiente. Esto
más esto, ¿cuánto me tiene que dar? Igual a 1. Igual a 1. Entonces esto indica que está correcto, ¿no? Sí. Todos los cálculos han sido correctos. Miren, que la frecuencia, nuestra frecuencia absoluta es igual a 30, que tiene que ser igual al número de datos o a la población. Correcto. Mi frecuencia absoluta acumulada es igual a 30, tiene que darme 30. Perfecto. Mi frecuencia relativa tiene que darme 1 porque tiene que ser igual a la unidad. Y mi frecuencia relativa acumulada tiene que también ser igual a la unidad. Hace 100%. ¿Listo? No hay problema con esto, ¿no? Esto está suficientemente claro. Ya. Ahora, ¿cuál será mi media Pero- aritmética? Dígame. Pero los dos valores dan 0.233. ¿Cómo Los dos valores. ¿Qué valor? En la frecuencia relativa ¿En dónde? hay dos valores iguales, 0,2. Claro, dos valores iguales, porque aquí 0,233. tenemos 7 y 7. 7 dividido por 30. Ah, ya. Sí, Ya ya está me di bien. cuenta, ya me di cuenta. Sí, ¿Ya? ya me di cuenta, Por perdón. eso, ya, no se me mareen con eso. Ya, vamos ahora, la frecuencia, ¿cómo es? La media aritmética, ¿ya? ¿Cómo nosotros vemos la media aritmética? Es el promedio. Es el promedio. ¿Es el Sumamos promedio los de qué? datos, Ya, sumamos los datos y los dividimos para el número de los mismos. número de datos. Entonces sería, Exacto. ¿cómo sería eso? ¿Qué valores le sacamos el promedio? Los contamos todos, pues de 0 al 3, todos, completos. Ya, de 0 a 3, entonces, ¿cuántos son? ¿30 datos? ¿Mandé? 30 datos son. No, aquí se están olvidando de algo. Pues hay que sumar los 0 más 1 A más ver, 2 más 1 ya, más 2. a ver, ¿cuál es la fórmula? Algo nos está diciendo Mayra, Mayra como que lo tiene, ahí lo tiene en Sí, cuenta. claro, yo le dije que tenía que sumar todo, 0 más 1 más 2 más 1 más 2, todo esto sumado, y ya después lo mismo se dividía para el número de datos. Dividido por el número de datos. Exacto, Ya, porque es como sacar un promedio. ok, entonces, Tenemos aquí que que no hacer la hace falta, multiplicación de hay la que marca subir, clase con la frecuencia absoluta. muy bien, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Multiplicamos nuestra frecuencia y que se está conectando, ¿sí? Tenemos que sumar todos nuestros datos por el número de frecuencia, ¿ya? El primero de 0, ¿qué puse? ¿Cuántas veces 8? Ya está bien, ya. Aquí, la suma, a ver, vamos a hacer la multiplicación, ¿no? De la variable por nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a multiplicar nuestra frecuencia por nuestra variable. Por, listo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí saben dónde sale eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale esto? Sí, ¿Ya? ¿Y cómo lo saqué? Sí, a ver, repito nuevamente, ¿no? Para obtener mi media aritmética, ¿sí? Tengo que hacer el producto, la sumatoria de mi variable por mi frecuencia, ¿sí? Mi variable por mi frecuencia. Entonces multiplico xy por fi. Y al final, como es la sumatoria, sumo todos mis valores y lo voy a dividir para el número total de datos, en este caso 30. Aquí entonces me da, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? Creo que da 36, ¿no? 36 lo dividimos para 30. 36 lo dividimos para 30. ¿Eso cuánto da? 1.2. 1.20. ¿Sí? Entonces, mi media aritmética es de 1.20.
Sí, más o menos está localizada entre el 1 y el 2. Entre el 1 y el 2. ¿Sí? Entre el 1 y el 2. ¿Ok? Listo. Entonces, pongamos que por la proximidad está aquí nuestra media aritmética. Pongámosle que está aquí. Caramba. Ya. Pongamos que está por aquí nuestra media aritmética, que esté aquí. Ya. Entonces, no me deja modificar. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Bueno. 30 dividido para, no, 36. 36 dividido para 30, ¿no? Esto es igual a 1.20. Ya. Entonces, ya. Ya. Bueno, me sale 1.20, no sé por qué me coge esta función de 1.20. No es porque usted mismo pone la respuesta, no. No, es claro, pero debería dejarme. O sea, no estoy trabajando directamente con fórmula. A ver, Está trabajando con fórmula, por a eso. ver, a ver. Ya, Ahí enter. ya, ahí. Listo. Sí. 1.20. Entonces, este 1.20 está entre el 1 y el 2, ¿no? Entonces, tomemos que nuestro promedio se ubica aquí, en esta fila. En esta fila. Entonces, listo. Ya sabemos que nuestra media aritmética es 1.20, ¿no? 1.20. Esa es nuestra media aritmética. ¿Ya? Ahora, nuestra mediana. ¿Cuál sería nuestra mediana? ¿Cuál sería nuestra mediana? 7. No. 7. ¿Ok? ¿Por qué 7? Sí, está muy bien la respuesta. ¿Por qué 7? Muy bien, la respuesta está muy bien. ¿Por qué 7? Porque está en medio. Exacto. Porque de todos los valores ordenados, escojo el valor central. 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, tengo aquí que mi media aritmética, prácticamente en mi distribución de frecuencia, está dentro de el 7. ¿Sí? El 7, o vemos directamente nuestro valor central, que en este caso de variable es el 2. Y que por nuestras veces que se repite está el 7. ¿Ya? Entonces, miren, tiene un acercamiento, está en el centro, en nuestra mediana. Ahora, nuestra moda. ¿Cuál es nuestra moda? 0,23. ¿Sabe el 0, La moda. Ah, perdón. Sería el 7 mismo, ¿no? Es el número que se repite más Sí, veces. verdad, Más verdad. veces. ¿Ya? Entonces tenemos que es una multimodal. Se repite el 1 y el 2 porque tenemos que el 7 es el mayor valor que se repite. ¿Ok? Listo. Entonces, podemos decir que, miren, nuestra media se encuentra entre el 1 y el 2. Nuestra media aritmética es el 2 y nuestra moda es el 1 y el 2 porque son los valores que más se repiten. ¿Sí? Sencillísimo esto. ¿Ya? Simplemente de buscar el valor central cuando es la mediana. La media aritmética es el promedio. Es el promedio. Y la moda es el valor que más se repite. ¿Sí? Con eso creo que es suficiente. Ahora, a esto sí, vamos a trabajar con ya esto es con datos agrupados. Datos agrupados. Genesis Magallanes está ingresando. Ya. Listo. Bueno, al final, antes de que termine la clase, me hacen fuera para tomar lista lo que falta, ¿no? Bueno, datos agrupados. Ya. Ahora, tenemos un ejercicio, ¿no? Asimismo, tenemos una cantidad de, ¿cómo es? De información, de datos, ¿no? Ya. Entonces, vamos a procesar toda esa información de datos.
Suponga que un investigador desea determinar cómo varía el peso de un grupo de estudiantes del primer semestre del instituto. Selecciona una muestra, el investigador selecciona una muestra de 50 estudiantes y registra su peso en kilogramos. Los datos obtenidos fueron los siguientes. ¿Ya? ¿Cuánto es el número aquí de estudiantes? ¿Cuánto es la cantidad de estudiantes? Tenemos todos 50. 50 estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué será? ¿De qué hablamos? ¿De una Pe- población o de una muestra? Una muestra. Claro, hablamos de una muestra, porque dice un grupo de estudiantes, ¿ya? Entonces hablamos de una muestra, ¿sí? Es simplemente el enfoque que usted le dé, ¿no? ¿Ya? Para calcular lo que si se trata de una población o una muestra, el resultado va a ser igual. Simplemente que a la hora de decidir, tenemos que tener en cuenta que se trata de una muestra y no de una población, o se trata de una población y no de la muestra, ¿ya? Porque eso en sí es lo que va a permitir tomar decisiones, ¿no? Que hablamos solamente de un grupo, no del todo, ¿ok? De un grupo cuando es una muestra y de un todo cuando es la población. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó con esto? Se me compartió otra pantalla. Está medio raro. O soy yo que está mal. Bueno, ya, listo nuevamente. Ya. Entonces, ¿de cuánto es nuestra muestra? ¿De cuánto es nuestra muestra? 50. 50. 50. ¿Sí? Miren, ya quedan 9 minutos. Se desconecta y volvemos a conectar, ¿no? De forma inmediata. Ya. Listo. Bueno, estos datos no he borrado del ejercicio. Listo. Entonces, miren, estos son todos los datos. De estos 50 estudiantes, hay quienes pesan 65 kilogramos, 63 kilogramos, otros 65, otra vez 63, 69, 67, 53 kilogramos, ¿no? Ya. Perfecto. Tenemos una muestra de 50 personas que aquí están todos sus datos, el peso de ellos en kilogramos, ¿no? Listo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer para elaborar una tabla de distribución de frecuencia, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de hacer? Colocar los datos. Ya, colocar los datos. Perfecto. ¿De dónde empiezo a colocar los datos? Desde el menor al mayor. Es el menor al mayor. Del menor al mayor. Ya, suponiendo que aquí el menor, ¿cuál es el menor? 53. 53. ¿Y el mayor? 70. 70, ¿no? 71 no es. Entonces, esto empieza con 53 y este empieza con 70. Perdón, empieza con 53 y debe terminar con un número 70, ¿no? Más o menos. ¿Seguro que 70? No, el 70. No es 71. No, 72, 72, 72 es el mayor. 72, ¿no? Entonces ya miren, yo tengo identificado cuál es mi dato menor y cuál es mi dato mayor. 53 mi dato menor y 72 mi dato mayor. ¿Ya? 53 mi dato menor y 72 mi dato mayor. ¿Ya? Como sé que tengo muchos datos, ya uno trabaja con tabla de distribución de frecuencia con datos acumulados cuando en muchos los datos que tenemos. Son muchos los datos. ¿Ya? Entonces, a partir de los 50 años, recomendarles ya trabajar con una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Bueno, yo aquí lo he manejado al tope, ¿ya? Porque se puede trabajar con muchos datos, pero si no, también nos llevaría mucho más tiempo calculado. Entonces, lo hacemos solamente con esto, ¿no? Pero vamos agrupando los datos. Entonces, ¿cómo yo sé cómo voy a agrupar los datos? Necesito saber, pues, ya, yo tengo aquí que mi dato menor es 53 y el mayor es 72. Porque cuando yo voy a trabajar con una tabla de frecuencias con datos agrupados, tengo que trabajar con intervalos. Tengo que trabajar con intervalos. Por favor, los micrófonos. ¿Ya? Entonces, como yo voy a trabajar con intervalos, necesito saber, bueno, ¿cuántos intervalos voy a hacer? ¿Cuántos intervalos? En un intervalo de 17. Esa es la resta de los dos valores. No es intervalo, eso es rango. Ya. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos intervalos debo hacer? O sea, cuántas filas debo tener en mi tabla. Y
saber de cuánto en cuánto voy a hacer mi intervalo. Eso es lo que necesito saber. Entonces, para eso lo primero que tengo que hacer es saber calcular mi rango. Y el rango yo lo determino determinando cuál es mi valor máximo y mi valor mínimo. ¿Sí? Entonces, mi valor máximo, ¿cuánto es? 72. 72. ¿Ya? Entonces, a ver, 72. Bueno, pongámoslo más directamente. 72 menos, ¿cuál es el menor? 53. Y esto es igual a 72 menos 53. 17. 17. 72 menos 53. ¿Por qué le sale 17? No me salió 19. Sí, sí, está bien, era 19. Estaba era sacando por 70. 19. ¿Ya? Entonces yo tengo que mi intervalo entre el dato mayor, no mi intervalo, pero mi rango, entre el dato mayor y el dato menor, hay 19 kilos de diferencia. ¿Ya? En este caso, porque estamos analizando el peso en kilogramos. ¿Ya? Entre el que más pesa y el menos peso, hay una diferencia de 19 kilos. ¿Ya? Entonces, ya yo tengo mi rango. Mi rango a mí me va a servir para calcular mi amplitud de clase. Mi amplitud de clase es lo que va a determinar de cuánto en cuánto voy a hacer mi intervalo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos intervalos voy a hacer? ¿Cuántas filas voy a hacer? Eso lo voy a determinar ahora en el número de intervalos. ¿Cuál es la fórmula para yo calcular mi número de intervalos? El número de intervalos, es decir, la cantidad de filas que yo debo tener. Debo aplicar la regla de Stultz, ¿ya? Que es igual a 1, que es una constante más 3.322, otra constante, por el logaritmo de n. ¿Sí? Por el logaritmo de n. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto vale n? 50. Cuenta. 50. Entonces, ustedes calculen aquí 1 más 3.322 logaritmo de 50, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? $6,64. Esto es aproximado a 7. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cómo lo hacen en la calculadora? Ponen 1 más 3.322. Ponen la función logaritmo, LOG, que está en un botoncito. ¿Ya? Ponen logaritmo, LOG, y ponen el número 50. Igual, y obtiene que sale 6.6439. ¿Sí? ¿Lo obtuvieron? Sí. Sí, sí. Ya. 6.64. 6.64. ¿Ya? ¿Por qué pongo 7? Porque pasa del punto Porque 5 y lo redondea. pasa al punto 5. Hago un aproximado, ¿no? Ya. Como hago un aproximado hacia más, ¿ya? Entonces mi intervalo puede ser que me salga no al límite de 72, que es mi número mayor, sino que puede ser que me llegue, yo que sé, al 73, al 74, al 75, porque estoy redondeando, ¿no? ¿Ya? Si trabajamos de 6.64 a 6.64, sí, me va a dar exactamente al 72. Pero aquí, para no estarnos complicando, que no afecta nada en el cálculo estadístico, lo redondeamos y lo hacemos mucho más fácil el cálculo. Entonces, ¿qué indica este 7? ¿Qué indica ese 7? ¿Qué me indica? El número de intervalo. Intervalo. Que va a ser el número de La intervalos. O sea, va cantidad a de ser filitas. muy bien, excelente, Maika. Va a ser el número de filas. 7 filas. ¿Sí? 7 filas son las que voy a tener aquí. Perfecto. ¿Ok? Listo. Ahora, yo ya sé cuál es mi rango. Ya sé que 19. Ya sé cuál es mi número de intervalo. Ahora, ¿qué necesito saber todavía? ¿De cuánto en cuánto van a ser mis intervalos? ¿De cuánto en cuánto? Entonces, tengo que dividir, pues, ¿no? ¿De cuánto es la amplitud de clase? Es igual a
el rango dividido para mi número de intervalos. Es decir, dividimos 19 dividido para 7. 7. Esto es igual a ¿cuánto? 2.7. 2.71. Ya. Que eso lo aproximamos. ¿A cuánto lo podemos aproximar? A 3. 3. A 3. ¿Ya? Entonces, voy a hacer intervalos, voy a hacer 7 intervalos de 3 en 3 cada intervalo. ¿Sí? ¿Ok? Listo, entonces, mire, ya se va a cortar y de ahí nos volvemos a conectar enseguida. Esperemos que se corte. Bueno, yo mientras tanto voy a ir haciendo esto. Ingeniero, disculpe que le moleste, Dígame, le no, interrumpa la no clase. moleste.